Sean todos bienvenidos a un video más de temas existenciales. Bien, en este canal se pueden encontrar algunos videos que hice el año pasado, sobre todo analizando el tema de la caída de Adán y Eva y todo lo que tiene que ver al respecto. Pero hay una cosa que me faltó analizar e indagar un poquito más, que es el tema de la serpiente antigua. Este es un tema que quizá muchos pasamos por alto o a muchos no nos interese por el hecho de que en Génesis se menciona muy poquito la historia. Y que a su vez, por ser algo que en nuestro mundo no se da, o sea, no podemos ver serpientes hablando ni ningún tipo de animal, lo tomamos como simplemente una metáfora, una manera o un método de explicar algo. Como bien sabemos, en las escrituras se encuentran muchísimos simbolismos y también hay muchas cosas que son literales. Por ejemplo, hay muchos estudiosos de las escrituras que creen que el tema del fruto prohibido y el árbol de conocimiento del bien y del mal es simplemente una metáfora. Sin embargo, gracias a los profetas y a las revelaciones podemos aprender que esto es algo literal, que realmente existió el árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, también no deja de ser un simbolismo. Si nos ponemos a pensar, Dios pudo haber utilizado cualquier otra cosa para que Adán y Eva participaran del fruto con el fin de que aconteciera la caída, de manera que el plan de salvación pueda ser operativo. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría y en su gran simplicidad también, decidió hacerlo de manera simple colocando un árbol con un fruto. De esta manera se cumple el simbolismo, que es el árbol y el fruto, que podía haber sido cualquier otra cosa, y lo hizo de una manera literal porque realmente existió. Entonces vemos que hay un simbolismo en lo literal. Esto también puede pasar con la serpiente, puede ser un simbolismo que fue utilizado en algo literal o en parte de la realidad. Cuando estudiamos plenamente las escrituras podemos llegar a la conclusión de que la serpiente antigua no fue la culpable al 100% de la caída de Adán y Eva, sino que fue inducida, fue convencida por otro ser, Satanás. Cuando leemos simplemente el relato bíblico leemos que la serpiente tentó a Eva, por lo cual parece una metáfora, una manera de explicar algo simplemente, pero no dice quién estuvo detrás de ese acto que fue el mismo Satanás. Sin embargo, cuando leemos, por ejemplo, el libro de Moisés, podemos encontrar claramente que Satanás indujo el corazón de la serpiente para poder utilizarla con el fin de tentar al hombre y a la mujer. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que el diablo puede andar tentando a los animales? Bueno, tenemos que reconocer algo. Cuando creemos en las Escrituras y creemos en Dios y somos creyentes, por así decirlo, hay cosas que no vamos a poder explicar con la razón y no nos queda más que confiar y creer. Hay muchas personas que sí han llegado a un conocimiento perfecto de estas cosas, pero la mayoría de las personas no podemos hacerlo por causa de nuestra fe, no es porque Dios no quiera mostrarnos, sino que es quizá que no estamos preparados para recibir más. Entonces podemos entender que la vida antes de la caída de Adán y Eva era totalmente diferente, como lo enseñan las escrituras y los profetas. La tierra no tenía ciclo de alimentación, los animales no tenían cadena alimenticia, no necesitaban matar para consumir, para comer, sino que simplemente podían comer verduras y vegetales. De la misma manera el hombre, como vemos, que podía comer los frutos de la tierra. Hubo muchos cambios en la genética del hombre y de los animales después de la caída. Por ejemplo, el ser humano y los animales no vivían por sangre como ahora lo hacemos, sino que vivían simplemente y plenamente por su espíritu. Era lo que les brindaba su energía. Sus cuerpos eran totalmente distintos. No conocían la muerte, por ejemplo, jamás morirían en ese estado, tanto los seres humanos como las plantas y como los animales también. No sería de extrañarse entonces que quizá los animales puedan tener alguna que otra condición física muy diferente de la que tienen hoy en día. Si vamos al libro de Apocalipsis, por ejemplo, podemos ver que Juan el Revelador nombra algunos animales que los vio en una manera exaltada y su apariencia era muy distinta de los animales que conocemos hoy en día. En el Tratado de Sanedrín, por ejemplo, de escrituras de los judíos, podemos ver en el folio 56 al 58 que la serpiente había sido creada como el animal más inteligente de todos, como también los dice en las demás escrituras. Sin embargo, en el Tratado de Sanedrín nos cuenta que la serpiente había sido creada con el fin de trabajar para el hombre, de poder hacer aquellas tareas arduas que tomarían mucho trabajo y esfuerzo, que podían viajar por el hombre, hacer sus negocios y sus tareas. En otras palabras, había sido creado como un secretario para el ser humano. Sí, aquí no era que el perro es el mejor amigo del hombre, sino era que la serpiente sería el mejor amigo del hombre. Entonces es muy curioso poder destacar estas cosas, que desde muchas tradiciones atrás grandes teólogos han escrito esto, basados en las escrituras y en la revelación, obviamente, de que la serpiente era un animal muy distinto. Incluso
podía trabajar a la par del ser humano. Los antiguos sumerios también tenían una tradición o una creencia parecida. Ellos creían en los Igigi o Igigu, que eran hombres reptiles o serpientes antropomorfas con apariencia de seres humanos. En cuanto a su físico, tenían 2 piernas, brazos, caminaban erguidas y habían sido creadas por los dioses o por los Anunnaki con el fin de poder trabajar para el ser humano. Sin embargo, se rebelaron y bueno, tuvieron que ser separados de la presencia del ser humano. Recordemos que las tradiciones de Sumeria vienen de los primeros patriarcas después de Noé, por lo cual es probable que hayan escuchado estas historias de primera fuente. Y muy bien, las escrituras también afirman esto, ya que dicen que la serpiente era el animal más inteligente del campo. En el libro de Moisés de la Perla de Gran Precio, en el capítulo 4, podemos aprender que la serpiente también fue tentada por Satanás, porque nos dice que la serpiente había ido a tentar a Adán y Eva, y nos dice entre paréntesis, porque el diablo se había llevado a muchos en pos de él, lo que nos da a entender que la serpiente había cedido a la tentación previamente antes de ir a hablar con la mujer y con el hombre. En Moisés 4:7 incluso nos dice que el diablo hablaba por la boca de la serpiente, por lo cual podemos saber que la serpiente se dejó utilizar o poseer para realizar ese acto diabólico. Y bueno, y vos te podés preguntar, bueno, ¿por qué el diablo no fue directamente a tentarlos y por qué tuvo que utilizar un animal? Él es muy astuto y hay muchas razones detrás de esto, las cuales me son desconocidas y quizá muchos de ustedes también, pero quizá podemos darnos cuenta que, bueno, él había sido expulsado por el arcángel Miguel y sus fuerzas en la preexistencia, y ese arcángel Miguel no era nada más y nada menos que el propio Adán encarnado. Obviamente que él habrá sentido un poco de no quiero ir a hablar con esta persona directamente, si no se va a dar cuenta, tendría esos temores, ¿no? Por lo cual utilizó otro animal o otro ser que estaba por ahí, el cual sería muy ambicioso para poder tentar al hombre y a la mujer. De manera que a ellos no les sea extraño, porque imagínense ustedes, Dios los había creado a ellos simplemente, no habían tenido hijos, no había otro ser humano sobre la tierra, y si Satanás se aparecía tal cual y como es delante del hombre y la mujer, iban a reconocerlo, iban a saber que él era un impostor, porque de hecho Dios le enseñó a Adán y Eva en el jardín de Edén sobre la preexistencia, le enseñó sobre el diablo y sobre todas las cosas que tienen que ver con el plan de salvación. Por lo cual podemos intuir, podemos ver, deducir que de hecho, como dice en el libro de Moisés, el diablo se había llevado a muchos en pos de él. Quizá eso de los muchos habían sido las serpientes también y algunos animales de la tierra que hoy no existen. Algo que me ayuda a reforzar la idea de que realmente fue una serpiente y no es un simbolismo es que en el libro de Moisés, no es en la Biblia, que puede tener algún error de traducción o en algún libro apócrifo, sino que es en el propio libro de Moisés, de la Perla de Gran Precio, nos dice que el diablo hablaba por la boca de la serpiente, o sea que estaba utilizándola para poder engañar. Otra cosa que podemos destacar es que la mujer y el hombre para nada se extrañaron, para nada se sorprendieron cuando la serpiente va a hablarle. Le hablaron simplemente, sin ningún problema. Era algo habitual, era algo común para ellos poder relacionarse con los animales de esa manera, poder comunicarse con ellos. Como dije anteriormente, recordemos que las condiciones físicas tanto del ser humano como de los animales eran muy distintas a la de hoy en día. Entonces podemos ver que quizá el diablo también había tentado a esta serpiente o a varias de ellas, diciéndoles, ustedes son inteligentes, podrían ser mejores que el ser humano. ¿Qué les parece si los hacen caer para que Dios se enoje con ellos y ustedes puedan ser superiores a los seres humanos? Eso es lo que nos dicen muchas veces las tradiciones sumerias, por ejemplo, y otras en donde podemos ver que la serpiente es símbolo de sabiduría y de inteligencia y también de poder. Es probable que el adversario haya tentado a las serpientes también con engaño, diciéndoles vayan y reclamen lo que les pertenece. Obviamente que la serpiente tenía su libre albedrío, porque si vamos a suponer, como dicen las escrituras, que era un ser racional e inteligente, debería poder elegir entre lo bueno y lo malo, al igual que el ser humano. Como sabemos, Adán y Eva tenían su albedrío en el jardín de Edén también. Y finalmente podemos ver que en Génesis 3 y en Moisés 4, nos dice el resultado de esta obra de la serpiente. Nos dice que fue maldita, o sea, fue severamente reprendida por Dios por haberse dejado utilizar con fines diabólicos para poder, en su ambición, ser superior al hombre y también desterrar al hombre con un mal propósito.
En el libro apócrifo de Adán y Eva, el cual ha sido escrito por uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, simplemente no dice cuál, pero ha sido escrito por uno de ellos, da a entender al comienzo del libro, nos cuenta cómo fue el cambio repentino que tuvo la serpiente después de esa maldición, y nos dice que la serpiente, como dicen todas las escrituras, era el animal más astuto del campo, que tenía sus propias casas, sus viviendas, que no necesitaba estar todo el tiempo con los demás animales por su excelencia, que tenía un aspecto bastante agradable también, y que nos da a entender también que andaba erguida, porque cuando Dios maldice a la serpiente, le dice: sobre tu vientre te arrastrarás y comerás el polvo todos los días de tu vida. Podemos ver que ahí le dio un cambio físico a la serpiente. La quitó, la privó de todas sus habilidades previas, condenándola a que simplemente reptara, se arrastrara, como queramos decirle, por el piso, y todo el tiempo esté embarrada, ensuciada con el polvo, y que sus alimentos también tengan sabor a tierra. Podemos notar la división en la lengua de la serpiente también como un símbolo de que no hablaría más. Y es a partir de ahí cuando se vincula a Satanás o el adversario con esta serpiente antigua. Dios posteriormente usa el simbolismo de la serpiente, reflejado en el propio Satanás, cuando le dice: tú tendrás poder para herir el calcañar, pero la simiente de la mujer tendrá poder para herirte la cabeza. Y bueno, es desde ahí entonces, como vengo diciendo, que se toma el ejemplo de la serpiente antigua con el diablo y se los une como un mismo ser. El símbolo de la serpiente refleja la astucia, el poder maligno del diablo. Muy bien, hasta aquí este video entonces, espero que te haya gustado, que no haya sido un poco confuso, espero haber sido claro, porque es un tema que no encontré mucho material, no hay muchas personas que hablen de estas cosas, las redes sociales, ni hay una explicación oficial de ningún lado. Esto es simplemente un punto de vista más, vos podés tomarlo o dejarlo, simplemente me parece interesante para compartirlo. Espero que te guste este video y que si así es, le puedas dar un me gusta, que eso ayuda muchísimo. Puedas dejar tus comentarios, tus estudios, tus aportes aquí en la caja de comentarios también, sobre todo si tiene que ver con este tema, mejor aún. Te invito a compartir este video también para que más personas puedan ver y más personas puedan conocer estos temas existenciales. Desde ya, muchísimas gracias.